ya. Muy bien, vamos a ver juntos ahora la doctrina del hombre. Perdón, la doctrina de la salvación. Vinimos de ver la doctrina del hombre. Vimos que el hombre está condenado, está lejos del Señor, que lo único que merece es la ira y la condenación de Dios por su maldad, no porque Dios sea malo. Y luego de haber visto ese panorama tan depresivo, pero tan realista, veamos qué es lo que Dios proveyó para nosotros, para quitarnos de ese estado de condenación. Versículo para memorizar para la semana que viene, Hechos 3:19. Y veamos, nosotros creemos firmemente que la salvación de los pecadores es únicamente por gracia, ese favor no merecido, mediante la sangre derramada de Jesucristo. Hermano Kevin, ¿podrías leer los versículos de Efesios, Hechos, Efesios y Hechos? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Pero ¿qué pasa con las personas que nunca escucharon del Señor Jesús? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero ¿qué pasó entonces, pastor, con esas personas que nunca escucharon del Evangelio? ¿No puede ser que se hayan salvado de alguna manera? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Nunca se preguntaron qué pasó con los aborígenes que estaban en este suelo que nosotros llamamos argentino, en América? Ellos nunca escucharon del Señor. ¿Qué creen que haya pasado con ellos? ¿Dios tuvo alguna excepción para ellos y fueron salvos? ¿O Dios siguió siendo justo? Dios es el juez perfecto y capaz puede ser que le dio excepción, pero yo no veo que pase. Yo quiero creer con todo mi ser que las personas que nunca tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús, haya alguna manera. Quiero creerlo con todo mi ser. Pero esta declaración de las Escrituras me hacen ver que Dios no es más bueno por dejar pasar a personas sin que crean en Jesucristo, sino que Él dejaría de ser santo. Y no es más malo o no es malo Dios por no perdonar al que nunca pudo escuchar de Jesucristo, porque Dios no lo condena porque Él quiere condenarlo. Dios dice claramente, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es el deseo de Dios la condenación de nadie, sino que cada uno es condenado por su propio pecado. Dios no es malo que juzga y condena. Nosotros somos los malos, que decidimos no vivir como Dios quiere que vivamos. Ahora, esta verdad de que en ningún otro hay salvación, sino en Jesucristo, es el motor de las misiones alrededor del mundo. Es lo que mueve que personas como los padres de Lucas o sus abuelos hayan abandonado su lugar y hayan ido a otro lugar a predicar a Jesucristo. Porque si pudieran salvarse, porque Dios busca algún atajo legal para poder hacer que pasen igual, no tiene sentido dejar tu casa,
dejar tu país, aprender otro lenguaje, otra cultura, y todo eso para que alguien sea salvo igual, si Dios igual lo iba a salvar, no tiene sentido. La motivación de los misioneros es alcanzar a los perdidos, porque saben con todo su ser lo que dicen las Escrituras, que en ningún otro hay salvación. Se necesitan porque en ningún otro hay salvación. La gente que va, que nosotros conocemos como el pastor Marcos, que ellos van a la selva, yo tuve la bendición de ir, no repetiría, no volvería a ir. Es un lugar sumamente inhóspito, pero sumamente peligroso. Yo no volvería, ni aunque me vuelvan a pagar el pasaje y lo que fuere, yo no vuelvo a ir a ese lugar. Es sumamente a lo que estamos acostumbrados nosotros, de tener un baño, de tener un techo, de bañarnos, de poder tomar agua, de esos lujos, ir a ese lugar es sumamente cruel. Y cuando uno le pregunta a Pastor Marcos por qué va, es como, ¿y si no, cómo van a escuchar del Evangelio? Es necesario, porque en ningún otro hay salvación, como dice en Hechos capítulo 4, si no es a través de Jesucristo. Nosotros sabemos lo que dice 1 de Pedro 1:18, que está ahí en el texto. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual aprendimos de nuestros padres. Y fuimos rescatados no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, de ese Cordero sin mancha, que Juan decía, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si creemos mediante ese Cordero y ese sacrificio en Dios, que Dios le resucitó de entre los muertos, entonces seremos salvos. Eso lo leemos en Romanos. Entonces, creemos que la salvación de los pecadores es únicamente por gracia, mediante la sangre derramada de Jesucristo. Hermanos, si hubiera existido otra manera que no sea que Jesucristo muera en esa cruz, ¿ustedes creen que Cristo hubiera ido a morir en esa cruz? ¿Habría tenido esa oración en el huerto de Getsemaní, donde su sudor era como grandes gotas de sangre? ¿Habría sucedido lo que nos dice Hebreos, que dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz y sufrió el oprobio, la vergüenza? No, no había otra salida, no había otra manera, si no era Cristo pagando por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por eso es tan importante lo que hacemos en la obra misionera, por eso es tan importante compartir con otros de Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación. No hay salvación fuera de Jesucristo. Y lo leemos claramente en las Escrituras. Creemos también que la salvación es aparte de las obras o del mérito del hombre. Matías, ¿podrías leer todo lo que es Hechos, Efesios, Romanos y de vuelta a Hechos? Aquí está en la pantalla. Amén. Ahí está. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Porque no me Romanos. avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. El único requisito para ser salvo es creer. La palabra para creer es confiar. Nosotros decimos, yo creo que me olvidé las llaves. No estamos seguros, pero creo. Tenemos esa manera de usar la palabra creer, como un supuesto. Pero la palabra que utiliza aquí es confianza. Todo aquel que confía. En Hechos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, confía en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que significa la palabra creer, la palabra pistis o pisteuo, que es la conjugación del verbo creer, es confiar, es depositar tu confianza. Es como cuando uno se sienta en una silla y confía, deposita todo el peso. Justamente hoy a mi esposa se le rompió la silla. No sé si se puede ver así. ¿Se llega a ver la silla ahí tirada, rota? Sí. ¿Sí? Y esa fue la que asesinó la confianza de mi esposa en las sillas. Creo que por unos días va a estar sentándose con cuidado. Por una cuestión de reflejo. Se sentó y la silla se desplomó. No era una silla confiable. Esa es la idea de confiar, de creer, de poder descansar todo nuestro peso, toda nuestra vida en Jesucristo. Y esto es aparte de las obras. Es curioso que menciona Efesios capítulo 2, versos 8 y el verso 9. Porque fíjense lo que dice en el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Primero dice, no por obras, pero para buenas obras. Las obras son parte esencial del creyente, pero no de su conversión. Es decir, no hacemos, de esta manera lo decía un pastor llamado Moody, no hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque somos salvos. Eso es lo que está diciendo Efesios capítulo 2, versos 8, 9 y el 10. No por obras para que nadie se gloríe. Lo dice claramente. No por obras para que nadie se gloríe. Y luego en el próximo versículo dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras no son esenciales de la salvación, pero sí son esenciales de los salvados. Creemos que la salvación se consigue solamente por el arrepentimiento de los pecados, es decir, cambiar tu opinión, dar vuelta de tu opinión acerca del pecado y de los pecados, y la fe, es decir, la confianza total, lo que hablábamos recién, en el Señor Jesucristo. Lucas, ¿podrías leer Lucas? ¿Podrías leer Lucas y Hechos? El hecho que leo Lucas es un hecho. Bueno. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Hechos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Este arrepentimiento
no es el arrepentimiento que nosotros normalmente conocemos. Si una persona, cualquier persona, golpea a otra persona y luego viene llorando, pero llorando totalmente bañado en lágrimas. Ay, perdón, no quise hacerlo, no quise. Y llora, y llora, y llora, y llora, y llora. Normalmente la gente dice que está arrepentido. ¿Y cómo sabes que está arrepentido? Porque está llorando. Mirá cómo llora, porque está arrepentido. Ahora, si pasado unos días vuelve a pegarle, ¿realmente estuvo arrepentido? Bíblicamente no. ¿Y por qué digo bíblicamente no? Porque algunas personas dicen sí, estuvo arrepentido, pero después volvió a hacer lo mismo. No. Bíblicamente el arrepentido no vuelve a hacer lo mismo, porque se arrepintió. No es un cambio en las emociones el arrepentimiento bíblico, sino es un cambio en cuanto a la manera de pensar en cuanto a algo. Es decir, si yo antes pensaba que robar estaba bien o pegarle a alguien estaba bien, cuando yo me arrepiento, no es que lloro porque robé o lloro porque le pegué, sino que ahora mi entendimiento de robar o de pegar es que es algo malo y mi actitud hacia el robar y el pegar es que eso es algo malo y yo no quiero hacer eso. ¿Ven la gran diferencia? Puede haber o puede no haber emociones en el medio del arrepentimiento bíblico, pero lo que sí tiene que haber es un cambio de opinión en cuanto al pecado. Ese es el arrepentimiento bíblico. Y la conversión viene de la mano, es como la otra cara de la moneda. La vemos lo vimos en Hechos capítulo 3, verso 19, arrepentidos por un lado y convertidos por el otro, son como las dos caras de la misma moneda. La primera es el cambio en cuanto a la opinión, en cuanto a algo que antes parecía estar bien y ahora estamos completamente convencidos de que está mal. Y Primera Tesalonicenses, ¿lo leerías, Lucas? Capítulo 1, verso 9. Sí. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. No solamente se habían arrepentido, sino que era público el conocimiento de que se habían convertido. El arrepentimiento, ese cambio de pensar en cuanto a algo, sea una actitud o una situación, nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. Antes lo pensábamos que era bueno, ahora estamos convencidos de que eso es malo y no quiero tener nada que ver con eso. Sucede en el interior. Y una conversión es lo que los otros ven. Ellos vieron que se habían convertido de los ídolos a Dios y estaban sirviendo a Dios. Son las dos caras, interna y externa, de la misma moneda. Primero viene una conversión y luego, primero viene el arrepentimiento y luego, junto con ese arrepentimiento, de la mano con el arrepentimiento, viene la conversión. No podemos tener el uno sin el otro. Si tenemos el arrepentimiento sin la conversión, somos hipócritas porque creemos algo y hacemos lo contrario. Ahora, si nos convertimos sin estar arrepentidos, somos hipócritas. Estamos viviendo algo que no creemos. El arrepentimiento y la conversión van juntos, van de la mano. No podemos tener el uno sin el otro. Hechos 17:30. Me encanta, todo el discurso me encanta, pero esta parte es poderosa. Ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. ¡Qué autoridad!
Muy bien. Creemos que la salvación es una obra sobrenatural, un milagro. Si alguien quiere ver un milagro y está buscando, yo quiero ver un milagro, acércate a donde alguien está convirtiéndose al Señor y que pueda ver ese proceso, ese cambio de muerte a vida. Eso es un milagro. Juan capítulo 3, verso 6, Nancy, y Tito también, capítulo 3. Sí, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tito 3, 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. 5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Nos salvó, dice el verso 5, no por obras de justicia, sino por su misericordia. Es una obra sobrenatural y está motivada solamente por Dios. No hubo nada bueno en nosotros, no hubo nada digno en nosotros. Creo que Colosenses lo dice más explícitamente. Permíteme, quiero... Aquí está. Efesios, perdón. Efesios capítulo 1. Esto de que no fueron por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, de Tito capítulo 3, verso 5, sino por su misericordia, la motivación de Dios. Dice Efesios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y escuchen esta frase, según el puro afecto de su voluntad. Esas 7 palabras, lo que están diciendo, según el puro afecto de su voluntad, es que su deseo, su voluntad de salvarnos no estuvo condicionada por nosotros. Para ponerlo en criollo, no tuvimos nada bueno que Él pudiera desear y que lo motive a salvarnos. Él nos salvó según el puro afecto de su voluntad. Su voluntad no estuvo contaminada, fue pura. Él tenía el deseo de tener comunión con nosotros porque Él es bueno, no porque nosotros seamos deseables. Me hizo acordar esa parte, sino por su misericordia. Él quiso hacerlo y lo hizo.
no porque haya algo bueno en nosotros, sino porque Él es bueno y quiere compartir, quiere dar a conocer su bondad a nosotros. Primera de Pedro, ¿podrías terminar leyendo, Nancy? Primera y segunda de Pedro. Ahí subo la pantalla. Sí. Primera y segunda de Pedro. Y habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. 23. Siendo renacidos, no de sentimiento corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Segunda de Pedro 1:4. Te voy a correr, Leo, porque me tapas. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Acá vemos cómo la palabra de Dios es la que nos guía a la salvación. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Dice el verso 3, que es el anterior al verso 4 de Primera de Pedro, capítulo 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hemos recibido el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia a través de la palabra de Dios. Ella es nuestra guía. Ella es la que nos dio a conocer a Jesucristo. Conocemos de Jesucristo por la palabra de Dios y confiamos en Jesucristo por la palabra de Dios. Hablando de las virtudes de la palabra de Dios, sigue en Segunda de Pedro, verso 17, hablando de la transfiguración de Mateo capítulo 17, o Marcos capítulo 9. Dice, cuando recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. ¿Se acuerdan que Pedro estaba allí? Y leemos en Mateo 17 que él quiso hacer unas enramadas y quedarse ahí con el Señor. Y la voz le interrumpió y le dijo, a él oíd. Tenían que oír a Jesucristo, que estaba descubriendo para que sean vistos con toda su gloria. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, verso 18, cuando estábamos con él en el Monte Santo, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura que todas esas experiencias, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y continúa hablando de la palabra de Dios y cómo fue traída. Las escrituras son el punto de partida para la salvación de cualquier persona. No podemos ser salvos fuera de las verdades de la palabra de Dios. Muy bien, al ser salvo, el creyente recibe el perdón de sus pecados, es completamente justificado y posee vida eterna que es segura.
creo que hermano Kevin. A ver. Aquí está, hermano Kevin. ¿Podrías leer desde Colosenses hasta Juan capítulo 3, verso 36? Juan 3:36. Okay. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Muy bien, hasta ahí Justificados. voy a interrumpirte por veces. ¿Cuántos pecados fueron perdonados? Todos. Todos. ¿Todos los que fueron antes de conocer a Cristo? ¿O todos, todos, todos? Todos, todos, todos. Ah, o antes de conocer a Cristo. No sé, pregunto. ¿Qué dice el texto? Dice todos. Entonces, ¿qué será? Todos. Y todos. Hay un cambio de paradigma ahí para nosotros. La mayoría fuimos educados de que conocemos al Señor Jesucristo, pedimos perdón por nuestros pecados y ahora tenemos una hoja nueva en blanco para volver a escribir todo de nuevo. Suena lindo, pero no es bíblico. Dios nos perdona, dice el texto, de todos los pecados. Eso incluye los pecados pasados, presentes y adivinen. Futuras. Y futuros. Pero pastor, no diga eso, entonces la gente va a pecar y pecar y pecar y pecar y pecar, total es perdonado igual. Bueno, la Biblia también dice de que somos hechos nueva criatura. Y esa nueva criatura no solamente ha sido perdonada del pecado, sino que ahora su actitud hacia el pecado, por haber sido arrepentido, ¿recuerdan? Cambió su actitud en cuanto al pecado y ahora lo ve como algo malo, algo que no desea. Entonces no está buscando el pecado. Quiere agradar a Dios, quiere deleitarse en la ley de Dios, quiere vivir una vida agradable al Señor. Entonces no hay un riesgo al entender lo que la Biblia dice de que fuimos perdonados por los pecados pasados, presentes y futuros. Al contrario, hay una tranquilidad de que Dios no me va a dejar de amar porque yo pequé, de que Dios no va a dejar de ser mi Padre porque yo pequé, sino que voy a ir a Él arrepentido y voy a encontrar perdón en medio de toda mi vergüenza, en medio de todo mi dolor por haber pecado contra Él. Voy a encontrar perdón, voy a encontrar el amor de Dios para mí. Pero sí, fuimos perdonados por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, no está hablando de una lista de pecados, está hablando de la persona, que es una nueva criatura. ¿Ven la analogía? Es una nueva criatura. Las cosas viejas, la criatura vieja pasó y ahora es hecha nueva. Esta nueva criatura que ahora cree en el Señor Jesucristo y confía en el Señor Jesucristo, tiene una opinión diferente acerca del pecado y tiene una actitud diferente acerca del pecado. Antes lo disfrutaba, ahora lo aborrece. Antes dependía constantemente de vivir en pecado, ahora no puede imaginar su vida cerca del pecado. Hay una gran diferencia. Esta nueva criatura que ha sido convertida de las tinieblas a la luz, de muerte a vida, ha sido perdonado por todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Y ahora no está tratando de encontrar o perder, o ganar o perder, o ganar otra vez y volver a perder la salvación. No, está seguro de que Él es salvo.
Ahora el centro de su caminar espiritual está en su relación con Dios. Y ese es el tipo de perdón que pide ahora. No pide perdón por haber perdido su salvación cuando pecó y ahora lo vuelve a tener porque pidió perdón. Lo que perdió por haber pecado es su relación con el Padre. El pecado cortó esa relación con el Padre. Y el perdón restaura esa relación con el Padre. Pero siempre es el Padre. Una vez hijo, hijo por siempre. Muy bien, seguimos. Romanos 5, verso 1. Perdón por las paradas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Es completamente justificado. Como vimos anteriormente, no fue por obras. Y si no pudimos hacer nada para ganar nuestra salvación, no podemos hacer nada para perder la salvación. Lo que sucede cuando vos ves dentro de la iglesia a personas que pecan deliberadamente y viven constantemente vidas de pecado y dicen, bueno, estoy luchando. Bíblicamente, esa persona aún no ha sido regenerada. Bíblicamente, si está años y años luchando con el mismo pecado de la falta de gratitud, luchando con el mismo pecado del chusmerío, luchando con el mismo pecado de ser egoísta, si está años y años consecuentemente luchando con el mismo pecado, es una persona que se ha convertido, pero no se ha arrepentido. Y recuerden, no podemos tener una sin la otra. Si no, estamos solamente engañándonos a nosotros mismos. Así lo presenta Juan en Primera de Juan, capítulo 1, versos 7, 8 y 10. Incluso le hacemos a Dios mentiroso cuando vivimos de esta manera, engañándonos. La verdad no está en nosotros si de esa manera vivimos. Lo bueno es que si nos damos cuenta de que estamos viviendo de esa manera, tenemos la oportunidad de ser salvos en Jesucristo. Sabemos que no hay salvación en ningún otro que no sea en Jesucristo. Y si tal vez te diste cuenta de que estás tratando de ser cristiano sin serlo, te animo a conocer al Señor Jesucristo. Te animo a convertirte de los ídolos a Dios, como dice el versículo. Cambiar realmente, dejar de luchar siempre, año tras año, durante años, con los mismos pecados y arrepentirte de tus pecados. Cambiar la manera de pensar acerca del sexo, acerca de las compañías, las amistades, dejar tu manera de pensar mundana, hedonista, egoísta, y arrepentirte y confiar en el Señor Jesucristo. Realmente descansar tu vida entera en sus promesas, en sus palabras. Tal vez digas, bueno, pastor, yo lo hice en algún momento y luego por las cosas de la vida estoy otra vez angustiado, preocupado y afanado y pensando solamente en mí y tratando mal a los demás. Siempre podemos arrepentirnos. Si sos un hijo del Señor, que vayas al Señor. Si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y no está hablando a los inconversos para que se conviertan,
Ese versículo está hablando de un perdón familiar. Es como cuando los que tenemos a nuestros padres, hicimos algo y nuestros padres se enojaron. Y se escucha, vas a ver cuando venga tu papá. Y tu papá llega o tu mamá llega y sabes que se te viene un mal momento, pero nunca va a dejar de ser tu padre. Nunca va a dejar de ser tu madre. Va a pasar un mal momento porque hiciste algo que le ofendió. Pero si pedís perdón y cambiás, la relación vuelve a estar sin esa tensión. Eso es el perdón de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a nuestro Padre, Él es fiel, Él es justo y Él nos perdona. La salvación. La Biblia dice que la salvación es del Señor. Y gloria a Dios por eso. No depende de nosotros, si no sería un desastre. Depende de Dios y por eso es suficiente. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? ¿No hay preguntas tontas? Sí, Solo tontos que no preguntan. Sí, no me gusta terminar la frase porque es un poco agresiva, pero así es la frase completa. No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. me surge una pregunta respecto a lo que mencionaba de Sí, la lucha con el pecado, digamos. Porque, bueno, con el pasaje de Romanos 7, por ejemplo, mm, dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si mm, hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Bueno, y podemos ir leyendo en el 22, por ejemplo, dice, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Estaba leyendo en la NBI, tengo también la Reina Valera acá que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, este pasaje, ¿cómo lo reconcilia con ese pensamiento que tenía usted respecto a que si una persona es salva, no, ¿cómo es que había mencionado recién? Que una no tiene persona, deseos de disfrutar del pecado o cambió su opinión en cuanto al pecado. no, sino que usted había mencionado que una persona que está luchando constantemente con el pecado Mm, no es salva, digamos, sí, sino que nunca fue regenerada. Y nada, eso, con este pasaje, por ejemplo, sí. No ¿cómo es lo una reconcilia? persona que está luchando con el pecado, sino con un pecado. Y esa es la gran diferencia. ¿Me explico? Sí, Una cosa es lo que Pablo está desarrollando acá. Entendamos que en Romanos es un compendio teológico lo que hace Pablo en Romanos. Es una maravilla. Cómo él va construyendo por escalones una verdad que termina de romper como una ola que va creciendo en el capítulo 12. Y él acá está hablando de lo valioso que ha sido la ley para demostrar el pecado que uno tenía. Y ahí tiene un momento de sinceridad extrema, desnudando delante de los demás su propia alma, sus propias luchas, sus contradicciones internas. Y él está reconociendo que él desea agradar al Señor, él ama agradar al Señor, sin embargo, ve que su cuerpo está acostumbrado a pecar y no quiere dejar de pecar. Es algo así como lo que le sucede al fumador, que él sabe que fumar está mal, que sabe que fumar es algo que no le hace bien, sin embargo,
él quiere dejar de pecar y el cuerpo le pide desesperadamente esa nicotina. Lo mismo para el adicto, sea de sustancias, sea adicto a comida, sea adicto a emociones. Sabe que está mal, no quiere hacerlo, pero el cuerpo le pide constantemente ese deleite, ese pecado. Y eso es lo que está desnudando Pablo acá, y lo está dejando sin tapujos. Fíjense cómo comienza la idea en el verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Está hablando de que la ley nos muestra nuestro pecado. En ninguna manera. Es decir, la ley no es pecado. Nos muestra nuestro pecado, pero no es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, el pecado es lo que me hizo entender, la ley me hizo entender que yo estaba pecando. Entonces la ley es buena porque me muestra que yo estaba pecando. Y conozco que estaba pecando a través de la ley. Verso 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, es decir, el entendimiento de la ley, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Está defendiendo lo que la ley hace de lo que la ley es. La ley es buena, pero me hace ver lo malo que yo soy. ¿Me explico? Ese es el argumento que viene Pablo manejando. Ahora hace un giro en su argumento, verso 13. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Es decir, la ley es buena, me mostró lo malo. ¿Eso termina siendo malo? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos, verso 14, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo entiende que está mal, Pablo entiende que no es bueno, sin embargo se encuentra haciendo cosas que no son buenas. Y en cuanto él se da cuenta por la ley que es buena, que él está haciendo lo malo, entonces él se arrepiente. Pablo no está luchando sistemáticamente con el mismo pecado, sino que Pablo está luchando contra el pecado, el pecado general que mora en él. Tal vez para nosotros el pecado sería algo sexual. Tal vez para Pablo su pecado sea el egoísmo o la vanidad, porque él era un hombre muy instruido. Y tal vez esa era su gran lucha, la vanidad. Pero eso no quiere decir que él era un vanidoso compulsivo, sino que él era consciente de su pecado y él era consciente que no podía descuidar a ese enano interior que quería gobernar el reino de Cristo en su corazón. ¿Me explico? ¿Hola? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Entonces, cuando él está diciendo pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, no está diciendo que hace constantemente lo que él aborrece, sino que él es consciente que en el momento en que él se descuide, en el momento que él se relaje, en el momento que él se dé algo de permiso, yo soy Pablo, él entonces estaría dando permiso a hacer algo que él no quiere hacer. Pero todo esto lo está haciendo para argumentar de que la ley es buena porque me hace ver mi pecado. Y él empieza a desnudar sus luchas internas. Él empieza a desnudar su corazón por completo.
diciéndoles, yo estoy luchando, yo soy consciente de que si yo me dejo llevar por mi corazón, sería un desastre. Porque por un lado yo quiero agradar al Señor, pero soy consciente de que en mí está el poder de ser un egoísta o un avaro o un codicioso o un orgulloso. Fíjense cómo dice el verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esa capacidad, ese deseo de pecar que está latente, no gobernando, pero latente, preparado como un león para salir en cualquier momento y tomar el control. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, no es esta nueva naturaleza el que está pecando, sino es esa lucha con esa vieja naturaleza que quiere gobernar, que quiere destronar al Señor Jesucristo y sentarse Él para hacer lo que Él quiere. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. No gobierna, pero está en mí. Algunos llegaban a endiosar a Pablo como alguien súper importante, que lo era, pero él sabía que era muy peligroso para él creer todo lo que la gente dijera de él. Incluso se había llegado a decir que era un dios. ¿Recuerdan cuando llegó a esa isla y lo mordió una serpiente y no murió? Y todos pensaban que eran dioses porque no habían muerto. La lucha que Pablo tenía con su vanidad, con su orgullo, es algo que la mayoría de nosotros no podríamos experimentar. Ciudadano romano, él se defiende, o mejor dicho, expone aquello que le era un peso para su orgullo. En Filipenses capítulo 3, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Él tenía para sacar chapa por todos lados. Era hebreo de hebreos. Él, al ser fariseo, tenía memorizada la Torá por completo. Y nosotros nos creemos como si fuéramos Lutero por memorizar un pasaje. Él había memorizado Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio por completo. Y lo podía recitar. Él tenía de qué enorgullecerse. Y creo yo, y esto es mi opinión, por lo poco que lo conozco a Pablo, a través de sus escritos, esa era la gran lucha de él, la lucha con su vanidad. Termina diciendo, verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pareciera un hombre cansado de estar luchando con su pecado. El pecado no lo gobernaba, pero él luchaba contra el pecado. Estaba cansado, agotado de esa batalla. Él quería tener un cuerpo transformado. Dice verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y luego comienza el capítulo 8, que si no lo han memorizado, háganlo. No les va a dar punto extra en esta materia, pero es formidable. Capítulo 8 de Romanos. Es esa vieja frase de un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Si leemos Romanos 7, sin entender 4, 5 y 6, y sin entender que luego de lo que él dice viene el capítulo 8, podríamos decir, pero Pablo vivía en pecado. No, él no vivía en pecado. Él vivía luchando contra el pecado, que es algo muy diferente. Alguien que se entrega por completo al pecado y al mismo pecado durante años y años y años y años, sin tener victorias,
debe replantearse seriamente si ha creído, si ha confiado en el Señor Jesucristo, si se ha despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, si se ha renovado en el espíritu de su entendimiento y si se ha vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si estás luchando con un pecado específico, gloria a Dios. Si ya te has entregado por completo a un pecado específico, es momento de hablar con el Señor, pedir su ayuda, que Él te haga cambiar la manera de pensar en cuanto a ese pecado y confiar en el Señor. El que es un chismoso crónico no ha entendido que eso es malo. El que mira pornografía crónicamente, yo puedo entender el por qué uno lo hace clínicamente, esa inyección de dopamina, esa recompensa extrema que uno recibe del estímulo visual y cómo eso funciona. Yo puedo entender eso, pero no puedo entender que un creyente diga, ah, bueno, está bien mirar pornografía, es un poco nada más. Eso no lo puedo entender. Ese creyente no está luchando contra su pecado. Se ha abandonado por completo al pecado. Está en la vereda totalmente opuesta de Pablo en Romanos capítulo 7. Pablo luchaba contra el pecado y no se dejaba gobernar por el pecado. ¿Contesté un poquito o tiré un poquito de luz? Amén. Sí, totalmente. ¿Sí? Muy bien. Vamos a orar y vamos a terminar. Hermana Nancy, ¿podrías guiarnos en oración? Sí, Pastor Leo, Oramos. oremos. Amado Padre, te damos gracias por un día más de vida que nos has regalado. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que pudimos pasar en tu palabra, Señor, aprendiendo cada vez más. Te damos gracias por haber puesto al Pastor Leo a poder enseñar esta materia, que podamos cada martes aprender y aplicar para nuestras vidas y nuestro crecimiento. Ahora que nos regales una buena noche de descanso a todos, Señor, y que nos bendigas en el resto de la semana. Todo esto te dejo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.